Existen muchas armas en el juego, pero la gente solo usa la UCC9. Entiendo que la UCC9 esté bien rota, pero no es la única que merece la pena en Igualadas. Hoy te traigo 10 armas que tienen demasiado potencial, pero la gente no lo sabe y no los está usando. Desde el Asval que con su cadencia está deleteando a los enemigos en cuestión de milisegundos, hasta la Grosa que parece que la mejoraron en secreto. ¿Te gustaría saber cuáles son las armas infravaloradas que merecen la pena? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión no te traigo un top de las mejores armas anti-meta o armas meta, claro que no. Hoy te traigo un top con las mejores armas infravaloradas que están bastante buenas, pero la gente no los usa. Antes de pasar con la lista de las armas, me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives las notificaciones. Muchas gracias si lo hiciste, y ahora sí pasemos a ver cuáles son esas armas que la gente no está valorando tanto. En el puesto número 10 tenemos a la Lapa. Sí, lo sé, al principio también pensé que esta arma era una basura, pero cuando lo usé me di cuenta que tiene buen potencial. Un arma capaz de reventarte de 3 balas, claramente tenía que estar en esta lista, y por si fuera poco, agrégale que tiene buena cadencia y también tiene buena movilidad. Yo la estuve usando para rushar y no me ha decepcionado. El problema de la Lapa, y por eso no la pongo más adelante, es la mira de hierro que trae, es decir, la mira base. Está un poco fea, tapa toda la vista. Además cuenta con dispersión de balas al disparar apuntando a larga distancia y también desde la cadera. Este es el código y clase de la Lapa. En el puesto número 9 tenemos a la Grosa, y sinceramente no entiendo por qué no se ve tanto en Igualadas. Esta aún merece la pena y yo realmente la considero casi anti-meta. Es cierto que el alcance de esta arma es un poco malo, pero esta arma no está pensada para rushar a larga distancia o para jugar táctico, no. Está pensada para enfrentamientos a corta distancia, incluso media. Como podrás ver, en todas las armas encontraremos efectos, y eso es porque estas armas no son meta. Claramente tienen debilidades, pero eso es lo que la hace especial. Te recomiendo que lo pruebes y vas a ver cómo esta arma se puede convertir incluso en tu arma favorita. Este es el código y clase de la Grosa. En el puesto número 8 tenemos un sniper muy pero muy infravalorado, y hablamos del Outlaw. Esta arma realmente no es que sea mala, pero como pega y hace hit hace que la gente no lo use. Aquí viene lo interesante, ya que normalmente la gente suele usar sniper para campear, pero si la agarras para rushear el tema es completamente distinto. El Outlaw junto con el XPR son los snipers más veloz y créeme que merecen completamente la pena, pero eso sí, si eres manco ni siquiera la agarres, y te lo digo tal cual porque no vas a reventar. Este es el código y clase del Outlaw. En el puesto número 7 tenemos a la Maddox. De esta arma he hablado antes y de una vez te digo que merece completamente la pena. Además que esta arma fácilmente puede entrar en las armas anti-meta. Lo que tiene la Maddox es que está perfectamente equilibrada. De hecho podría decir que es el arma más equilibrada. Tiene absolutamente de todo, pero tampoco en abundancia. Lo único negativo es que cuenta con mucho retroceso a larga distancia y su tiempo de recarga. Aunque el tiempo de recarga es más que justificable porque trae un montón de balas. Aunque sirve para todo, la Maddox brillará un poco más si lo juegas de manera táctica, así que hazle espacio en tu armero, amigo. Este es el código y clase de la Maddox. En el puesto número 6 tenemos al Asval. Yo creo que esta arma los nuevos ni siquiera la topan, ni siquiera saben que existe, pero en su momento brilló demasiado y no lo sabías. La razón del por qué el Asval está en esta lista es por la misma que la UCC9, que la VMP, que la BP50 son meta. Así es, hablo de la cadencia. El Asval cuenta con buena cadencia, buena velocidad, por eso es que esta arma está buenísima, pero eso sí, tiene un poco de retroceso, por eso y por el alcance no está en el meta. De lo contrario, créeme, estaría 100%. Este es el código y clase del Asval. En el puesto número 5 tenemos a la PPCH, y a ver, esta es el arma que más me sorprendió de esta lista porque parece un mini metralladora ligera. Esto lo digo porque tiene un cargador enorme, lo que te permite spamear un chingo de balas. Además, esta arma tiene un alcance considerable y el control está más que aceptable. Claramente no todo es color de rosa, algo negativo tiene que tener, y por supuesto, el daño está muy bajito, pero te digo, lo compensado es con todo lo anterior. Si ya te cansaste de ser un manco, usa la PPCH, vas a seguir siendo manco, sí, pero con un arma que poca gente usa. Mis estimados, la cuestión es que la PPCH está bien joya. Este es el código y clase de la PPCH.
En el puesto número 4 tenemos a la KN-44. Sinceramente tenía planeado poner a la SM-10 en lugar de esta arma, pero después de probarla me di cuenta que esta es todavía mucho mejor. Si bien es cierto esta arma no tiene buena cadencia, por lo que si te encuentras enemigos que lleven armas como sus fusiles a corta distancia te pueden reventar, lo que sí tiene es buen alcance y también buen control. La ventaja de la KN-44 es que no ocupas manos, o sea, eres manquito no pasa nada, eres nuevo no pasa nada, úsala y vas a reventar. Es un arma que realmente es muy sencilla de utilizar en partida igualadas. Este es el código y clase de la KN-44. En el puesto número 3 tenemos a la QQ9, un arma que fácilmente entra en el antimeta, sin embargo en buenas manos le puedes ganar incluso al meta sin ningún tipo de problemas. Lamentablemente la gente prefiere usar las mismas armas meta de siempre y es una pena porque la QQ9 está pegando durísimo. No hace falta que te lo diga, solamente mira cómo revienta y con eso tienes suficiente. Yo no sé por qué están olvidando esta joya amigos, hagamos que reviva porque se siente bastante guapo que te revienten con una de estas y no como cuando te revientan con USC9. Este es el código y clase de la QQ9. En el puesto número 2 tenemos a la PP-19 Bison, creo que es una arma que todo el mundo conoce, pero por alguna razón la gente también la está empezando a olvidar siendo que está muy buena. Con la Bison pasa algo similar a lo que pasa con la Maddox, es un arma que está súper bien equilibrada y eso te permite que juegues de todas las maneras sin ningún tipo de inconveniente. Estoy seguro que la mayoría conoce esta arma, te recomiendo que la pruebes, no vas a poder rushar igual que con la QQ9, eso tenlo por seguro, es un poco más lenta, pero créeme, merece la pena también. La facilidad y el control que tiene esta arma hará que te sientas como pro. Este es el código y clase de la Bison. Finalmente llegamos al puesto número 1 y este se lo lleva la FFAR1, así es, de todas las armas esta es la más usada en partidas igualadas porque es anti-meta. La razón del por qué la pongo en el puesto número 1 es porque esta arma revienta pero demasiado rápido, de hecho tiene una cadencia exageradamente alta más que algunas armas meta. El problema de esta arma es que tiene demasiado retroceso a larga distancia, es decir, si pegas una bala es porque realmente eres bueno usándola, sí cuesta controlarlo a larga distancia, pero si eres un rushero olvídate de ese problema, esta vaina pega tan fuerte así como cuando te decía tu jefa pásale no te voy a pegar y terminaba pegándote. Este es el código y clase del FFAR1. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y también me gustaría saber qué otra arma crees que se me olvidó poner que es demasiado buena. Personalmente me quedo con la QQ9 y con la FFAR1, ¿y tú con cuál te quedas? Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte del video, pero sin nada más que decir y agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre, hasta otro próximo video.